Ok. Ya, ahora sí, bienvenidos a todos. Este corresponde a la clase número 7, me parece, por ahí. Y es sobre el capítulo 8 relacionado con la selección de la muestra. Ese es el tema de hoy. Bueno, la agenda de presentación, primero los objetivos que persigue esta sesión, una visión panorámica hacia dónde vamos, luego vamos a hablar sobre la muestra, el concepto universo, los tipos de muestra que existen, listados cuando es necesario, está en rojo justamente por eso, porque no necesariamente va a ser algo estrictamente obligatorio, y muestras finalmente no probabilísticas, que vendría siendo el detalle. Solamente adelantar que como la próxima semana ya tienen un receso o hay receso, próxima semana es conveniente dedicarla a poder revisar lo que en alguna oportunidad se comentó al inicio del semestre, que era el uso del SPSS o el uso del Minitab para poder hacer la digestión estadística de los datos. Entonces sería bueno aprovechar el tiempo para revisar el cómo alimentar esas bases de datos en los software de SPSS, Minitab, por ejemplo, que están disponibles gratis por 2 meses y en tiempo más que suficiente para poder desarrollar este trabajo. Estamos hablando ya que estamos casi finalizando noviembre, así que diciembre prácticamente lo tienen y en enero se cierra esto, así que tiempo más que suficiente. Estamos en el momento óptimo de comenzar a aprender a usar el Minitab y el SPSS, es uno o el otro, no es necesario los dos, pero con el que se sientan más a gusto, donde tengan más información de YouTube, cómo poder alimentar esos datos, para después hacerle cruces de información o cruces de datos respecto a la digestión. Eso ya es para la próxima sesión, pero como el proceso de aprendizaje a veces es un poco lento, no es mala idea no perder de vista que eso hay que hacerlo. Entonces, el momento llegó y el momento ya sería la próxima sesión. Esta clase, como el resto de las otras, también genera un entregable y este tiene que ver con algo muy importante que está asociado al tamaño de la muestra. En eso se podría traducir lo que vamos a hacer hoy. O sea, ¿cuánta cantidad de personas debo entrevistar para que el trabajo que estoy haciendo de investigación sea representativo y pueda generalizar los datos a otra población? Ese es el objetivo que persigue esta clase fundamentalmente. Entonces, iniciamos. Estamos en esta parte, como comentaba anteriormente, seguimos en el proceso de investigación cuantitativa, no hemos cambiado, estamos todavía en la parte cuantitativa, y tenemos que definir la población. Población, cuando uno dice población, no perderse con el concepto población, tiene que ver con el universo. ¿Cuál es el universo al cual estamos apuntando nuestra investigación? Y una vez que tengo definido el universo, delimito la población, objeto del estudio, voy a ser capaz de identificar cuál es la muestra que representa ese estudio. Pues si estoy viendo cuál es la cantidad de personas que se ve afectada por ejemplo, con exposición a radiaciones ionizantes en una central nuclear o en el uso de densímetros nucleares, las constructoras, hay varios que trabajan habitualmente con densímetros nucleares, tendría que comenzar a ver cuál sería la muestra asociada a ese universo. O sea, ya no serían todos los trabajadores, sino que todos aquellos que trabajan con densímetros nucleares. Ese vendría siendo el objeto de estudio. Luego, no voy a entrevistar a todos los trabajadores que desarrollan su actividad con densímetros nucleares, porque económicamente no es viable. Y también hay veces incluso que hay trabajadores que no están dispuestos a participar, así que son descartados. Para eso entonces hay que buscar estrategias y una de las estrategias que se utiliza en investigación es trabajar con muestras. Sí, ese es más o menos el sentido. Se elige el método de selección de la muestra, ahí uno va a ver cómo vamos a seleccionar, hay algunas herramientas para eso que las vamos a ver en esta clase. Y por supuesto, aparte de eso,
desde el punto de vista estadístico, también es posible determinar el valor, o más que la cantidad de personas para que sea representativo el trabajo. Y luego dice aplicar el método de selección de la muestra. Bueno, ahí eso tiene que ver con el cómo voy a obtener la muestra, cómo voy a entrevistar a esas personas. Si lo voy a hacer de teléfono, lo voy a hacer en forma presencial, voy a hacer las mediciones en el lugar de trabajo, voy a ocupar un instrumento calibrado, validado, y va a ser un sonómetro. Supongamos que estoy haciendo un estudio en esa línea, y de eso se trata, cuál va a ser, seleccionar el método. Y finalmente obtener la muestra, que significa el número de mediciones, el número de personas entrevistadas. A eso se refiere. Bueno, en resumen, en síntesis, lo que tenemos para hoy es lo que está aquí. Aquí está resumido todo lo que vamos a ver en esta clase. Esta es la visión panorámica, la visión de dron respecto a la clase de hoy. Primero tenemos la población, también conocida como el universo, que corresponde al número total de casos objetos de interés. Como decía anteriormente, personas que desarrollan su actividad utilizando densímetros nucleares, por ejemplo. Entonces no son todos los trabajadores, son aquellos que utilizan densímetros nucleares. Bueno, esos son el total de casos. Todos los trabajadores que utilizan densímetros nucleares en las constructoras. Ahora, el punto es que no vamos a entrevistarlos a todos. Y de ahí aparece el concepto entonces de la muestra. Aparece el concepto por economía, y a veces también, como aparece indicado acá, pero desde el punto de vista técnico, y que prevención de riesgos particularmente trabaja con personas, y las personas todas somos complejas. Entonces hay algunos que son más colaborativos que otros, y hay algunos que derechamente no quieren colaborar y no se les puede obligar. Así es que nada que hacer ahí, se tiene que descartar y tiene que verse la posibilidad de reemplazarlo por otra persona y que esté dispuesta a participar. Por eso la muestra se ajusta bastante a eso. Entonces, desde el punto de vista de la muestra, tenemos tipos de muestras. Aquí tenemos dos tipos de muestras. Y aquí trabajamos con el concepto on-off, que significa on-off, o que es probabilística o es no probabilística, ¿sí? O sea, es una o la otra. Si nos vamos por el lado de la probabilística, tenemos al menos cuatro líneas, que es el aleatorio simple, que sería la probabilística simple, la estratificada, la sistemática o por cúmulos. Cada una tiene sus ventajas y que nos permite llegar al mismo resultado, una muestra. Pero el objetivo macro es que la muestra sea representativa. La clave para entender por cuál de estos me voy. Me voy por la estratificada, por el sistemático, por cúmulos, eh, o simplemente por aleatorio simple. La por cúmulo también en algunos casos se conoce como muestra por conglomerados. Uno la puede encontrar en la bibliografía o en la literatura de metodología de la investigación, que sería por conglomerados. La no probabilística es aquella en que ya no es posible elegir al azar. No está dentro del azar la posibilidad de que ustedes puedan desarrollar esa opción. ¿Por qué? Por situaciones, por ejemplo, en que nos interesa analizar un accidente que ocurrió en la bahía de Quintero, y ocurrió en Quintero. No ocurrió en Viña del Mar, sino que en Quintero. Significa entonces que no es probabilístico. O sea, estoy obligado a hacer el estudio en la bahía de Quintero porque ahí fue el accidente. Supongamos que fue un accidente que está relacionado con la propagación de una nube de dióxido de azufre que emanó de ventana, de la fundición. Puede ser el ejemplo. Podría ser también el caso de Fukushima. El accidente de Fukushima es un accidente de orden nuclear. Queremos ver qué pasa con las radiaciones ionizantes de todas esas personas que hoy todavía siguen con problemas asociados a esas radiaciones que estuvieron expuestas. O incluso estudiar la fauna marina, cómo se vio afectada luego de esa explosión. Si se dan cuenta, en ese caso nos estamos refiriendo a una muestra no probabilística, porque
estamos situando el análisis en un accidente puntual y es un lugar particular, Fukushima, Bahía Quintero, y no es otro. O sea, de alguna manera está dirigido a... Y lo otro, claro, el otro dirigido es distinto, porque ese ya no hablamos de accidentes, sino que para tomar decisiones, por ejemplo, queremos hacer un estudio de lo que ocurre en algún lugar en particular y desarrollamos ese estudio exclusivamente en ese lugar. No nos importa qué ocurre en otros lugares, sino que está dirigido exclusivamente a ese lugar en particular o a ese conjunto de personas o a ese conjunto de condiciones meteorológicas, porque recuerden que aquí no solamente está asociado al desarrollo de personas, sino que también pueden ser perfectamente eh, condiciones, que puede ser medición de temperatura, mediciones de presión, mediciones de vibraciones, que no están asociadas a un trabajador puntualmente, pero sí a las condiciones que está expuesto ese trabajador. Entonces lo que yo estoy midiendo ahí no es al trabajador propiamente tal, sino que estoy midiendo las variables que afectan o factores de riesgos que afectan a ese trabajador. Ese vendría siendo más o menos el recorrido de los tipos de muestras. Lo que debemos hacer entonces en este taller es identificar en qué situación estamos. ¿Es no probabilística o es probabilística? Una vez que es probabilística, debo identificar cuál es el camino más conveniente, más aconsejado para avanzar. Em, Ahora, aquí no aparece, pero eventualmente uno podría trabajar con una muestra no probabilística y perfectamente utilizar alguna de estas estrategias. O sea, estas estrategias no están solamente orientadas a muestras probabilísticas en puro, sino que podrían ser muestras no probabilísticas, pero para evitar errores en cuanto a desarrollo, uno puede utilizar algunas estrategias que están por acá. ¿Sí? Ahí vamos a explicarlo con mayor detalle el desarrollo de cada una de ellas. Entonces veamos de la muestra. Aquí, en la mayoría de las situaciones que realizamos el estudio en una muestra, las muestras se utilizan por economía de tiempo y recursos. No siempre es así. Hay situaciones en que hay otros argumentos, pero en la gran mayoría de los casos va por esa línea el argumento por la cual necesitamos hacer una muestra. Ese es lo que está detrás de eso. Universo. Eso es por definición. Aquí conviene hacer algunas definiciones. ¿Qué es lo que es el universo? Es el conjunto de todos los casos o unidades que concuerden con una serie de especificaciones. Esas especificaciones tienen que ver, por ejemplo, con lo que tengo acá al lado. Podría estar orientado exclusivamente a trabajadores de planta de ácido. Entonces, no me sirve otro trabajador, no, porque esto es un estudio asociado exclusivamente a trabajadores de planta de ácido. Como que también podría ser, no, el estudio está asociado exclusivamente a trabajadores que desarrollan su actividad en forma nocturna. Si se dan cuenta, estoy poniendo especificaciones que inmediatamente descartan a aquellos que no trabajan en forma nocturna. Esa es una forma también de poder hacerse cargo a veces de la muestra. Cuando la muestra se dispara me refiero a que es demasiado grande, lo que yo puedo hacer es trabajar con un universo. Si yo trabajo con un universo más acotado, por defecto, la muestra va a ser más pequeña también. ¿Sí? Si hablamos de todos los trabajadores del mundo, eso ya el universo es demasiado grande. Entonces tengo que empezar y decir, no, lo voy a hacer solamente trabajadores de Chile. Oye, pero es que estamos en Valparaíso, tenemos poco tiempo, la asignatura se acaba ahora pronto, entonces ya, ok, lo vamos a hacer solamente a trabajadores de la región de Valparaíso. ¿Y son todos los trabajadores? No, son solamente los trabajadores que desarrollan su actividad en forma nocturna. Igual el universo sigue siendo extenso, porque están el sector de salud que trabaja en forma nocturna, el sector de los guardias de seguridad, bueno, un abanico. Entonces, a lo mejor yo lo que podría hacer es decir, bueno, me voy a focalizar solamente en aquellos que trabajan en planta de ácido y que trabajan además en forma nocturna. Y ahí la verdad que el universo se achicó bastante. Y ahí llegué a un número razonable que perfectamente lo puedo, comillas, manejar, es más digerible, porque achiqué el universo que tiene que ver con la unidad de análisis que estoy desarrollando.
espero que vayan entendiendo, y si no me van entendiendo, espero que me paren, y no que ocurra que cuando llegue al final de la clase me dicen, sabe que no se entendió nada. Yo espero que me vayan interrumpiendo a que ocurra eso y que tengamos que volver atrás respecto a la situación. Entonces, hasta el minuto, eh, ¿alguien no entendió lo que estoy diciendo respecto al universo? La forma en que yo puedo comenzar a acotar el universo simplemente poniendo especificaciones por la definición que tiene universo. Universo, el conjunto de todos los casos, unidades que concuerdan con una serie de especificaciones. Las especificaciones son claves para delimitar el universo. Aquí yo puse varias especificaciones. Primero hablé de trabajadores en el mundo, luego fui acotando, dije no, trabajadores en Chile, me sigue quedando grande el universo, me interesan solamente trabajadores que desarrollan actividad nocturna, me sigue quedando grande. Entonces, puedo trabajar con aquellos que tengo disponibles. Supongamos que justamente estoy trabajando en la planta de división ventana. División ventana, ¿hay plantas de ácido? Sí, hay plantas de ácido. Entonces me sirve. O sea, ahí lo incorporo como aquellos que trabajan en forma nocturna. El detalle es que no solamente en división ventana hay plantas de ácido, entonces habría que ver dónde hay más plantas de ácido en el país. Y si es así, tendríamos que a lo mejor acotarlo y decir solamente nos vamos a ocupar de las plantas de ácido que hay aquí en la región de Valparaíso. Pero en la región de Valparaíso hay otra planta de ácido, tendríamos que también echar un vistazo a esa planta de ácido que avanzar. ¿Okay? Veamos ahora los subgrupos. Los subgrupos de la población en el cual se recolectan los datos debe ser representativo de esta. Y el concepto representativo es porque queremos que estos datos nos sirvan para poder sacar algunas conclusiones y generalizar los resultados para establecer estos parámetros como orientaciones, recomendaciones. Ese es el objetivo. Entonces, no nos sirve una muestra que no sea representativa. ¿Por qué razón? Porque yo puedo sacar conclusiones erróneas respecto a, a la población, al universo, porque justamente saqué una muestra no representativa. Si estoy haciendo un estudio, por ejemplo, de religión, sobre si tuviese a lo mejor, no sé, existiera algún instrumento para evaluar el nivel de espiritualidad en los tipos de religión, y lo quiero hacer solamente en Viña del Mar, o lo quiero hacer solamente en Quilpué, supongamos, podría ocurrir que la gran mayoría, este es un supuesto, que la gran mayoría de las personas en Quilpué son todos católicos, y son muy pocos de otras religiones. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que cuando yo saque en forma aleatoria, una muestra simple, personas a entrevistar respecto a este instrumento, la gran mayoría me salgan de religión católica y no represente efectivamente el sentir de todo el resto de las otras religiones. Voy a perder el contraste y las conclusiones que yo saque no van a ser representativas. Entonces, lo que debemos cuidar es que la muestra sea representativa. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo logramos a través de aplicar una ecuación estadística que la vamos a ver un poquito más adelante y que nos permite asegurarnos que nos vamos a tener un problema de representatividad porque le vamos a asociar elementos estadísticos que tienen que ver con confianza del número que estoy sacando para desarrollar la muestra, y el nivel de confianza, perdón, el nivel de confianza y el nivel de error. Esos son dos elementos que vamos a considerar. Un error, una muestra se considera representativa si tiene un error no superior al 5% y tiene una confianza del orden del 95%. Entonces, si le dijeran a ustedes, ¿sabe qué? Bueno, yo vivo aquí cerca del Sporting. Aquí todavía siguen con carreras de caballo, con COVID o sin COVID se corre igual acá y se apuesta igual. Bueno, entonces si le dijeran, ¿sabe qué? Usted tiene la posibilidad de apostar a un caballo ganador y hay un 95% de probabilidades de que ese caballo gane la carrera. Si le dan esa información, que se llama dato en las carreras, seguramente usted se va a tentar a comprar ese boleto, a comprar ese ticket, porque tiene un 95 de posibilidad, por supuesto, si es 95 probabilidades que gane. Si va en contra, claramente no tiene que comprar.
Pero en el caso en que le están diciendo que hay 95 probabilidades que gane, lo más probable es que usted compre el boleto porque tiene ese nivel de confianza. Dicho de otra manera, es equivalente a que si está en un sorteo de un auto, por ejemplo, y se van a sortear solamente 100 boletos y 95 los compró usted, la probabilidad de que usted se lleve el auto es alta, porque usted tiene comprado 95 boletos de 100 que se están solamente vendiendo o se están entregando. Supongamos que fuera un sorteo que no se ha pagado, simplemente por tener 100 tickets, de los 100, usted tiene 95. La probabilidad que usted se lleve el auto es altísima. Ese es el concepto que está acá. Sin embargo, no lo asegura, porque hay un 5%, o por lo menos hay 5 boletos que van a estar en otras manos y puede que efectivamente, aún usted teniendo 95, no se gane el auto. Pero la probabilidad que eso ocurra está a favor de usted. O sea, hay un nivel de confianza respecto a que el resultado sea a su favor, un 95% de confianza. O que se traduce con un 5% de error. Las dos son equivalentes. No podríamos decir, por ejemplo, que tengo un 99% de confianza con un 5% de error. Es inconsistente. O sea, si yo digo 5% de error, por defecto estoy diciendo que hay un 95% de confianza. O si digo que hay un 1% de error, tengo un 99% de confianza. Esas dos cosas van de la mano. ¿Eso se puede llevar a una ecuación? Sí, se puede llevar a una ecuación y con la ecuación uno mete justamente el valor del universo, entrega un par de probabilidades que vienen por defecto en todos los programas y ahí el programa hace su expresión, hace su cálculo y le entrega el número de la muestra. A eso tenemos que llegar hoy. Bueno, ¿qué tipos de muestras? Muestras probabilísticas sirve cualquier persona, digamos. No hay, o puede ser cualquier lugar, puede ser cualquier condición climatológica, es al azar. Eso está por el lado derecho, simbolizando que cualquier persona que yo circule por esta calle la puedo tomar aleatoriamente y hacerle alguna entrevista o cursarle algún instrumento de medición. Eso vendría siendo algo de una muestra de tipo probabilística. Y en este caso, a la izquierda, bueno, esta es una foto que hicimos con algunos estudiantes cuando no había COVID y todo lo demás. Pero bueno, este es un curso. Y en este curso yo puedo perfectamente aplicar un cuestionario, por ejemplo, el cuestionario CHEA, que significa para ver el nivel de aprendizaje, cómo aprende un estudiante, si aprende más bien desde el punto de vista de las emociones, si aprende más por el tema de sonidos o aprende más por temas visuales. O sea, es un test que existe que tiene el orden de 89 preguntas. Bueno, no quiero contar la historia completa, pero eso sería no probabilístico, porque yo, de acuerdo a lo que tengo para estudiar, está este curso, y este curso no me llegó en forma aleatoria. Está ahí, dirigido. Estoy dirigiendo la investigación a este curso. En ese caso, entonces, hablamos de una muestra no probabilística, porque va dirigido a un curso el estudio y estoy evaluando de qué manera aprenden los estudiantes en las clases de, por ejemplo, introducción a la ingeniería. Y aplico el test, saco mis conclusiones, pero los resultados de ese estudio no van a ser comparables con los próximos estudiantes que ingresen después a estudiar prevención de riesgos y que sean de introducción a la ingeniería. Solamente me sirve para este grupo y es útil porque puedo yo entregar esta información a colegas y decirle, mira, este curso en general aprende más por la vía de visual, son más visuales el curso en general. Por lo tanto, va a ser conveniente a lo mejor en las presentaciones entregar más que textos, imágenes, porque por las imágenes este curso entiende mucho más, fluye más en los aspectos académicos. ¿Cómo que podría ser al revés? ¿Sí? Por lo tanto, igual el estudio va a servir para tomar decisiones respecto a alguna materia en particular. Las muestras probabilísticas. Se seleccionan elementos muestrales. Elementos muestrales son los casos, ¿sí? De manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Es el concepto de aleatorio. Por eso es al azar.
Para eso, igual hay que tener un trabajo, y eso significa catastro, hay que catastrar. Es- ¿Qué significa catastrar? Tener un listado donde aparezcan todos los que van a participar de la actividad, de la evaluación, y de ahí se aplica algún método de muestreo simple o sistemático, y finalmente la muestra debe ser representativa de acuerdo a lo que dije anteriormente, 95% de confianza, 5% de error, ese es el estándar de esta asignatura, no vamos a ir por el 1%, sino que por el 5%. Luego, ¿cuál es el muestreo simple? Eh, es por números aleatorios, igual cuando ustedes hacen los trenes de muestreo, y supongo que en general han visto eso, me parece, que es con números aleatorios. Bueno, también hay tablas aleatorias acá, y que uno puede tomar números al azar y va viendo el listado. Pongamos el primer número al azar, le aparece 34. Busca en la lista el número 34 y con ese a ese le toma la entrevista. Luego le aparece el 7. Va al número 7 y le toma la entrevista. Bueno, esa es la forma de trabajar con el muestreo simple. Otra forma es utilizar un random. Todas las calculadoras vienen con random, que vendría siendo el valor que entrega en forma aleatoria, y el número que tira es el número que usted va a utilizar. Y usted define, porque si el número random, por ejemplo, es de 6 dígitos o de 5 dígitos, usted puede poner que el random esté solamente entre 1 y 40, por ejemplo. Entonces, supongamos que la muestra, el número, usted tiene que muestrear a 40 personas. Pongamos el número más alto, 120 personas. Y de un total de 500. 500 es el universo, ¿sí? Pero usted tiene que encuestar solamente a 120. Para que sea aleatorio, entonces lo que yo hago es hacer un listado con las 500 personas, voy a tener un número del 1 al 500, y en forma random, el random me va a tirar valores de 500, pero va a parar en 120. Y por supuesto que si apareció el 111 ya apareció, no le va a aparecer de nuevo, porque ya no, va a parar cuando llegue al número 120. Cuando llegue al individuo número 120, ahí va a dejar de, empezar, de tirar números, y ahí logró usted la muestra, el muestreo simple. Todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Ese es el tipo de muestreo simple. Y el otro, el sistemático, en que uno tenga un método y diga cada 3 voy a sacar uno, cada 3 saco uno. Bueno, otras personas podrían decir, no, me gustan números pares, lo voy a hacer cada 2. Bueno, háganlo cada 2. Pero eso es lo sistemático, ¿sí? Obedece a un algoritmo en que uno dice, no, es cada 2 más 2, o cada 2 más 3, entonces cada 5. Ahí uno define una sistemática que le permita hacer lo mismo, que sea al azar y que no sea dirigido. Ese es lo que ahí aparece. Tipo de muestras probabilísticas. Aquí tenemos algunas pruebas que están desarrolladas, por ejemplo, aleatorias simples, que es el famoso sorteo por tómbola o sistemas con números aleatorios. Fue el que acabo de explicar, ese es el mismo, ¿sí? O sea, tenemos un universo de 620 unidades de análisis, que pueden ser 620 personas, ¿sí? 620 trabajadores, 620 estudiantes, 620 trabajadores ocupacionales expuestos. Bueno, cual sea el objeto de análisis de estudio, ese es el valor de un universo. Luego, con la ecuación vamos a poder determinar una muestra, que sin duda va a ser un número menor que el del universo. Pero el caso de la tómbola, listas aleatorias, yo saco de los 600 que están disponibles en forma al azar, saco un número de los 600 y paro en los 120. Decíamos que eran 600 en el universo, 120 en la muestra, y empiezo a sacar en forma al azar de los 600, 120. ¿Qué no sería representativo? Que, por ejemplo, saque los primeros 120. Eso no es representativo, que estoy sacando los primeros 120 y el resto, que eran más de 400, puede que ahí cometa un error de cero. Entonces, lo más conveniente es que hagamos el barrido de los 600 completos, ojalá partiendo del primero y terminando con el 600. O sea, que pasemos por los 600. ¿De qué manera lo logro? Una forma es dejárselo todo al azar y que me empiece a tirar números aleatorios, y que eventualmente podría dar los primeros 120, pero la probabilidad que eso ocurra es baja,
pero puede darse. Y la otra es que sea sistemático. Si es sistemático, me aseguro que voy a recorrer los 600. Entonces, ¿cómo tendría que ser? 600, que vendría siendo el total, dividido por 120, eso me da un número, y ese vendría siendo el número por cada cuántos números voy desarrollando. Si la hacemos rápida, mejor pongamos 600 partido por 100, ¿sí? Para hacerla más rápida, la entendida, ¿sí? 600 partido por 100 nos da 6. Entonces, cada 6 voy haciendo la evaluación. Entonces, al primero le hago la evaluación, luego más 6 al séptimo, luego más 6 al 13, y así sucesivamente hasta llegar al número 600. Y saqué los 120. De esa manera, me aseguro de haber pasado por los 600 y no solamente haberme quedado con los del medio, o con los del inicio, o con los del extremo. Esa es aleatoria simple. ¿Alguien no entendió la aleatoria simple? Aleatoria simple. Yo, profe, ¿podría repetirlo? Claro, gracias. La muestra aleatoria simple es el caso en donde, yo no sé si puedo hacerlo aquí, no estoy seguro. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ya, aquí sí. El caso es el siguiente, que tengo un universo de 600, y la muestra es de 100. La pregunta es, bueno, ¿y dónde salió el 100? Bueno, todavía no llegamos a eso, Más adelante vamos a explicar cómo llegar a este número de 100. El 600 era el universo. ¿Cómo obtuve el universo? Bueno, este es el catastro de las personas que se supone están expuestas, o las personas que yo espero hacer el estudio. Esa es la unidad de estudio, el objeto de estudio, el universo. Son 600. Pero la muestra, para que sea representativo, me basta con que sean 100. Bueno, 100 partido por 600 partido por 100 es 6. Entonces, voy a tener un listado, como el que tengo acá a la derecha. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, pero supongamos que tengo 600 datos, 600 personas. Entonces, al primero le voy a aplicar el instrumento. Luego avanzo 6 espacios, voy a encontrarme con otro nombre. A esa persona la contacto y le aplico el instrumento. Avanzo 6 espacios, la contacto y le aplico el instrumento. Eso es por aleatoria simple. ¿Se entendió? Ahora sí, profe, más claro. Gracias. Ya, ahora avancemos con la sistemática. La sistemática es por... perdón. No. Entonces, la que acabo de explicar es la sistemática. La que acabo de explicar es la sistemática. Fíjense ahí que aparece el n mayúscula, que vendría siendo el universo. El n minúscula corresponde a la muestra. Por lo tanto, lo que acabo de explicar de los 600 partidos corresponde a la sistemática. La aleatoria es más sencilla, es simplemente sacar al azar con el número de números aleatorios que entrega la calculadora, o con algún sistema probabilístico que me dé números al azar de 1 a 600. Supongamos, me da el 540, después me da el 7, me da el 9, salta después el 25, después el 400, pero es aleatorio, y lo entrega un software que me está entregando números aleatorios, o a través de tablas. Con tablas también se puede hacer el cálculo de los números aleatorios. Esa es la diferencia. ¿Se entendió la diferencia? Que hay un error. El error es que el primero es el sistemático, el segundo es a través de números aleatorios que se entregan por tablas, o que puede ser por números aleatorios que entrega la calculadora. Sí. ¿Quedó claro entonces? Yo, profe, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende la diferencia? Ya, gracias. Tengo un problema con el mouse. No puedo admitir a alguien que está viendo. Ya. Y voy a tratar de llegar acá. Entonces, este era el número 6. Ahora sí, 6 personas. Oh, algo le pasa a mi computador. Ya. Voy a... Ahora sí admitir. Vale. Ya, quedé en la sistemática. Espero que les haya quedado claro entonces la sistemática. Ahí, por ejemplo, ponen de caso 142 personas es el universo.
La muestra está establecida en 24, el K es 6. Entonces, cada 6 trabajadores voy entrevistando hasta llegar al número 142. Esa corresponde a la sistemática, que fue la que expliqué yo arriba a través del número 100, 600 partido por 100. Solamente para hacerlo más fácil, más rápido el cálculo, porque en realidad este número 100 lo entrega la confiabilidad del 95% y el error del 5%, que es muy probable que no sea 100, de 600 no creo que sea 100. Luego viene la estratificada. Bueno, la estratificada es parecida, pero no tan parecida, porque tiene que ver con buscar conglomerados. Por ejemplo, si hablamos de población de niños, yo voy a estudiar sobre, podría ser también cómo aprenden los niños. Hablamos de estudiantes, ahora hablemos de niños. Entonces, en este caso, lo que puedo decir yo es, bueno, si el objeto de estudio son los niños, se me ocurre entonces buscar escuelas. Si el objeto de estudio son buzos, se me ocurre buscar operadores de buceo. Si el tema es desarrollar actividades, por ejemplo, con los que trabajan en área de pescadores, por ejemplo, en general, ese es el objeto de estudio, y pescadores es una gama amplia, se me ocurre entonces buscar caletas. Entonces ahí lo que estoy haciendo yo es bajar a lo que son, ¿cómo se llaman? Conglomerados. La parte de conglomerados, ir por regiones, colonias, escuelas, empresas. Si estoy buscando trabajadores, busco empresas. Y puedo trabajar, por ejemplo, con empresas petroquímicas. Entonces ya elimino todo el resto de las otras empresas y me focalizo solamente en empresas petroquímicas. La otra, que podría ser en cuanto a la definición de las unidades de análisis, hay que tener cuidado respecto a cómo definir las unidades de análisis. Por ejemplo, si uno quiere buscar, por ejemplo, cuáles son las causas por las que, por ejemplo, no sé, la leche de vaca producida en alguna región del país provoca o tiene cierta contaminación por alguna bacteria que puede provocar daños. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la unidad de análisis? La pregunta de investigación, nuevamente la planteo, es ¿cuáles son las causas por las que la leche de vaca producida en una región de nuestro país se encuentra contaminada por alguna bacteria en particular? ¿Cuál sería la unidad de análisis? ¿Cuál se les ocurre que sea la unidad de análisis? Vendrían a ser las plantas productoras de leche, ¿no, profe? Ya, ahí estamos hablando de que usted está ubicando el lugar, la clasificación, en este caso sería plantas de leche. El punto es que para identificar las causas de que la leche esté contaminada con alguna bacteria, lo que uno que tiene que concentrarse es cómo la voy a medir. Y yo no voy a medir las plantas, sino que voy a medir la concentración de esa leche. O sea, la unidad de análisis entonces no serían las plantas, tampoco serían las vacas, sino que serían las muestras de leche producidas por las vacas, que seguramente frente a un riguroso procedimiento de muestras voy a verificar si tienen o no bacterias. Bueno, eso ya es un tema biológico, pero por ahí va el tema. Si se dan cuenta, es fácil equivocarse respecto a la definición de la unidad de análisis. ¿Dónde está la clave para poder identificar bien la unidad de análisis? ¿Qué mide mi instrumento? En el caso de ustedes va a ser sencillo porque ustedes el instrumento lo tienen. Si tengo un sonómetro, estoy midiendo nivel de presión sonora. La unidad que estoy midiendo entonces el nivel de presión sonora en algún lugar. Ese vendría siendo la unidad de análisis. Tengo que, para el caso particular de lo que nosotros estamos haciendo en esta asignatura, fijarnos en el instrumento. ¿Qué está midiendo ese instrumento? Y hacia allá entonces yo tengo la clave para identificar cuál es la unidad de análisis. ¿Sí? No necesariamente van a ser eh, las vacas, por ejemplo, podrían ser objetos de estudio, pero no a través de muestras, sino que sería a lo mejor ver el comportamiento de vacas
pero ese vendría siendo otro estudio. Lo otro que hay que saber para poder definir bien la unidad de análisis tiene relación con la pregunta investigación, tiene que estar en sintonía con la unidad de análisis, la pregunta investigación. Entonces, una vez que yo tengo la pregunta de investigación, que ustedes ya la tienen, o sea, eso fue una de las segundo o tercer taller que hicimos de la pregunta de investigación, con esa pregunta de investigación debe ser capaz usted de identificar la unidad de análisis. Por ejemplo, veamos otro. ¿En qué grado se aplica el modelo basado en competencias en las universidades de Chile? Ese podría ser otro tipo de investigación. ¿Cuál sería la unidad de análisis ahí? ¿En qué grado se aplica el modelo basado en competencias en las universidades chilenas? ¿Cuál vendría siendo la unidad de análisis? ¿Cuál vendría siendo la unidad? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? La pregunta de investigación es, ¿en qué grado se aplica el modelo basado en competencias en las universidades chilenas? ¿Cuál vendría siendo la unidad de análisis? La unidad de análisis, por definición, es la unidad de la cual se extraen los datos o la información final. Esa es, por definición, la unidad de análisis. En este caso, si estamos hablando de en qué grado se aplica el modelo basado en competencia, la unidad de análisis son los modelos basados en competencias, los modelos curriculares que tienen las universidades. Sin duda que va a agregar valor si yo además de analizar esos modelos entrevisto a directores o a jefes de carrera o directores de departamento, va a depender de cómo se organizan, de facultades, eh, profesores, y también revisar los tipos de tareas que se hacen, los tipos de talleres, trabajo, y por ahí sacar una conclusión si hay o no un ajuste o una orientación a este modelo basado en competencias. Y ahí, si se dan cuenta, los estudiantes no son la unidad de análisis, es el modelo. Por eso es tan importante que uno defina bien la unidad de análisis mirando siempre la pregunta de investigación. Entonces, uno de los entregables de este taller de hoy es definir la unidad de análisis. ¿Cómo la defino? Mirando la pregunta de investigación. Eso vendría siendo la forma. Bueno, aquí dejé estratificada, ya expliqué yo por conglomerados. Me salté la estratificada para explicarla a través de un ejemplo. ¿Okay? La estratificada tiene que ver con... bueno, estos dibujitos, ¿por qué son? Si yo pienso en niños, puedo pensar inmediatamente en escuelas y ahí ya tengo varias escuelas. Entonces, las escuelas son las que yo estaría apuntando para hacer esta investigación y seguramente a lo mejor utilizo todas las escuelas o como que a lo mejor solamente tomo algunas. O si incluyo todas, voy a tomar una muestra de cada una y para eso, lo que estoy diciendo ahora, tomar una muestra de cada uno, es conveniente trabajar con la estratificada, que vendría siendo esto. Este fue un trabajo que hicimos con un memorista que desarrolló su trabajo relacionado a la exposición a radiaciones eh, ultravioleta, la exposición a radiaciones UV. Y bueno, lo que se logró detectar es que hay un universo de pescadores artesanales distribuidos entre Quintay y la Caleta de Grillas del orden de 241, los que están debidamente inscritos en sus respectivos caletas. Entonces, en total hay 241. ¿Y cómo están distribuidos? El catastro fue el siguiente: 63 en Quintay, en Portales hay 87, en Membrillo hay 34 y en Higuerillas hay 56. Eso hasta el año 2019. Bueno, el estudio lo que buscaba era llegar a una muestra representativa. ¿Y cómo se hizo? Bueno, eso, la muestra la vamos a dejar pendiente, el 149,
lo vamos a explicar yo creo un poquito más adelante, pero este es dato. Entonces, para que quedemos todos claros qué es lo que es dato, esto es dato, el 149 se calcula, así que es dato para esto lo que viene ahora, y el 241 se tiene que buscar, y en este caso se fue a cada una de las caletas preguntando cuántos hay, viendo el catastro, consiguiendo todos los nombres de las personas, con los detalles de lo básico, en este caso el nombre, el root o la información que esté disponible, y tenía el catastro de las 241 personas o de los 241 pescadores. La muestra, como les digo, salió de un cálculo estadístico y arrojó un valor de 149. Y aquí espero que tomen atención porque no es complicado, pero si no ponen atención después no van a saber de dónde salieron los números. ¿Sí? Eh, Tenemos que buscar que la muestra sea representativa. Y si nos vamos hacia acá, decíamos, oye, ¿cuántos saco de este lugar? ¿Cuántos saco de este otro colegio? ¿Cuántos saco de este otro colegio? Algo me dice, la intuición de alguna manera me dice, oye, entre más personas existan en el colegio, la muestra debiese ser más grande, lo que les decía anteriormente. Si se recuerdan, cuando partimos con un universo que es el mundo completo, es una muestra que no es manejable, no es digerible. Entonces empiezo a acotar el universo. Bueno, va a ocurrir, lo más probable es que la cantidad de estudiantes que hay por cada una de estas escuelas no es la misma. Claramente no va a ser la misma. Y lo que va a ocurrir es que el colegio que tenga mayor cantidad de estudiantes, ahí voy a tener que sacar mayor cantidad de estudiantes como muestra para que sea representativo de este colegio. Bueno, esa misma dinámica es la que hay que entender acá. Fíjense, del portales hay más pescadores. Y aquí tengo que tomar más cantidad de pescadores entonces que, por ejemplo, en Membrillo. Ahora, ¿cómo lo hago para que sea representativo? Lo hago de dos maneras. Una manera sería, bueno, si esta es la forma en que están distribuidos, lo que yo puedo hacer es dividir la parte sobre el todo. La parte sería 63 pescadores pertenecen a Quintay de un total de 241. Y eso me da 0,26. El 26% son de Quintay. De portales, el 36%. Bueno, me siguen con eso. Son porcentajes de presencia de. Entonces, lo que hago yo ahora es, como tengo el valor de la muestra, calculo inmediatamente cuánto es lo que debo tener de Quintay en esta muestra. Si el universo es este, y en el universo hay una presencia del 26% de Quintay, yo esperaría que en la muestra también exista un 26% de personas de Quintay. Entonces lo que hago es multiplicar 26% por 149 y me da 39. Luego, en 87%, perdón, en portales tengo un 36% en el universo, asumo que eso también se respeta o también ocurre en la muestra. Entonces multiplico 0,36 por 149 y me da 54. Luego, estos números no le van a dar así 54, seguramente le puede dar 53,7. No existe la persona 53,7, entonces se lleva 54, ¿sí? Entonces se acomoda. ¿Qué podría ocurrir también? Que después cuando yo hago el ajuste, podría ocurrir que a lo mejor aquí me da 2,42. Entonces ajuste con el que está en mayor presencia, haciendo menos daño a la muestra. Entonces significa que tendría que sacarle 1 al 39 o 38, porque afecta menos o impacta menos en los resultados. Nunca le saco el que está en menor proporción, porque puede alterar el sentido de la representatividad. Camino 1. ¿Quién no entendió cómo se llegó al 39 o al 54? Ok, camino 2. El camino 2 diría yo que es más sencillo, pero quizás es a gusto consumidor en realidad. A lo mejor algunos van a entender que el primero es mejor y este segundo es más complejo. El segundo es, yo tomo el 149, lo divido por 241, y este valor, este cociente, que pongamos da, ¿cuánto era esto? ¿Alguien me puede ayudar con ese número? Por favor, 149 dividido por 241, que no tengo acá. Déjame ver si lo puedo calcular.
0,6, profe. Ya, súper, muchas gracias, muchas gracias. Ya, ese 0,6, luego si lo multiplico el, por el valor, que en este caso sería por el 63, no sé qué me pasa, no puedo, bueno, pero ustedes lo pueden hacer, lamentablemente algo le pasa a mi computador. Y se pega con esto. Bueno, pero aquí voy a poder tratar de hacer eso. Aquí si yo divido el 63 dividido, o multiplicado mejor, por el 0,6, eso me da 39. Luego el 87, si lo multiplico por 0,6, debiera darme 54. Y así sucesivamente con todo el resto. Eso vendría siendo la forma de poder desarrollarlo. Si se dan cuenta, pareciera ser más fácil. Ahí ya depende cada uno qué le pareció más rápido, más fácil de hacer. Ustedes verán. Pero el camino es multiplicar el 0,6 por cada uno de estos que aquí aparece. Ahora es conveniente utilizar el número con al menos 4 decimales, ¿sí? No solamente 0,6. O sea, este número 149 dividido por 241 seguramente da un número más largo. Ojalá ocupar los 4 decimales como mínimo y de esa manera va a llegar a estos números más cercanos. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, el 34 por 0,6, eso da 20,4, pero seguramente es porque el número es mayor, y ahí le va a dar 21. Esa sería la forma de desarrollarlo. ¿Sí? ¿Alguien no entendió el segundo paso o el segundo camino? Claramente se hace uno solo, o sea, si ya lo hizo con el primero, no tiene necesidad de hacerlo de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente. Yo me detuve en esto porque al menos hay 2 grupos que van a tener que hacer esta estratificación y por eso me tomé un poquito más de tiempo a través de un ejemplo concreto de poder desarrollar esto que está acá. O sea, las caletas, Quintay, Portales, Membrillo y Guerilla podrían ser perfectamente sus rubros. El rubro del comercio, educación, el de metal mecánico, eso podrían siendo sus conglomerados y habría que investigar cuáles son la cantidad de trabajadores que hay por educación, por metal mecánico, industria, otros, etcétera, y a partir de eso determinar en total cuál vendría siendo el número total de trabajadores que involucra el universo. Y luego con ese número, que vendría siendo este, que va a ser bastante más grande que el 241, vamos a llegar al tamaño de la muestra. Y ahí ustedes van a poder contrastar si el número de personas que llegan ahora está al día o en realidad falta trabajo por desarrollar. Por eso era re importante partir haciendo el cuestionario desde el minuto 1, cuando partió la asignatura, porque hacerlo a partir de hoy ya se hace cuesta arriba si la muestra es bastante elevada. Y si se dan cuenta, los que han estado haciendo todo este trabajo, yo sé que hay gente que lo ha hecho en forma sistemática, que los felicito por supuesto, se dan cuenta que al principio uno logra un número más o menos significativo, pero después seguir alimentando ese mismo número se hace un poco más complejo. Porque claro, primero va por las redes, que son más cercanas, y luego comenzar a llegar al resto, si no hay colaboración, si no hay buena voluntad, comienza a decaer un poco ese número. Por eso es tan importante lograr llegar a este tamaño de muestra. Entonces, ese vendría siendo el estratificado. Listados y otros muestreales. Bueno, esto obedece a que uno tenga efectivamente acceso a la base de datos. Por ejemplo, si hablamos de estudiantes del Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos, hablamos de estudiantes de construcción y prevención. Y entre todos juntos, no sé cuántos serán, 400, 500, no sé cuál es el valor exacto, pero ese vendría siendo el listado. Y ese listado lo debiese tener a mi disposición para desarrollar una investigación en estudiantes del Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos. Ese vendría siendo el universo, solamente acotado a ese número de estudiantes.
Y por supuesto que voy a tener el listado de esos estudiantes, cómo contactarlos y todo lo demás. Y luego la forma de poder avanzar sobre ellos es con lo que vimos anteriormente. Vale decir, puedo trabajar, hacerlo en forma aleatorio simple, utilizando números aleatorios, o puedo hacerlo en forma sistemática. De todos los listados, los ordeno solamente por alfabeto, de la A a la Z, y voy haciendo el análisis sistemático, que es poner el universo, si lo supongamos, pongamos el mismo ejemplo, 600, supongamos que sean 600. 600, y supongamos que la muestra da 100, entonces 100 partido por 600 partido por 100 da 6, cada 6 estudiantes voy haciendo la entrevista o haciendo la aplicación del cuestionario. Ahí veo la forma en que yo establezco la medición. Pero esto en la medida que uno tenga el listado. En nuestro caso, en la gran mayoría no tenemos el listado. O sea, solamente tenemos personas cercanas que le hemos hecho el cuestionario, le hemos aplicado el cuestionario, que por supuesto está dentro de los elegibles. O sea, ¿qué significa elegible? Que sea trabajador. ¿Quién se descarta? Estudiante, porque es para trabajadores. Ah, no, es que yo soy, repongo el fin de semana. No, pero es que este es un trabajo que se desarrolla de lunes a viernes, usted es remunerado, está teletrabajando con una situación de pandemia, COVID. Esos son los elegibles, no los estudiantes. Significa entonces que ese listado que nosotros estamos armando con las personas que responden no es el listado que aquí aparece. Este listado es antes de, ex profeso. Por eso les puse como ejemplo el Departamento de Construcción y Prevención de Riesgos. Ese listado lo tengo antes de aplicar el cuestionario. Ese listado está a mi disposición y yo, de acuerdo con las estrategias que dije anteriormente, podría comenzar a elegir a quienes les voy a aplicar el cuestionario. Ese es el caso ideal, hipotético, que, insisto, la gran mayoría de los equipos y grupos que están acá no están en esa condición. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Investigar entonces cuál es el universo, que hasta el minuto no hay 100% de certeza cuánto sea, pero hay donde buscar. Entonces habría que buscar dentro de lo que son boletines, por ejemplo, sobre informes de actividad económica, informes de empleo o desempleo, o informes de COVID también sirven, los que hace la Universidad Adolfo Ibáñez son bastante buenos porque hace distribuciones por sexo, hace distribuciones por sectores, me refiero a sectores comercio, hace diagramas gráficos donde va mostrando por sectores la cantidad de personas que hay por sector y ve lo que pasó antes del COVID y luego del COVID y ve esa distribución. Bueno, esos números nos sirven porque ahí de alguna manera podemos leer cuál es el universo al que estamos apuntando y a partir de eso podemos calcular la muestra. Ahora llegamos a lo que andábamos esperando. Aquí yo en el taller subí el detalle de lo que se va a pedir en este taller y también le subí un link en el cual ustedes pueden descargar el programa STAT. El programa STAT va a permitir calcular no solamente la muestra, sino que también va a poder calcular otras cosas. Entonces, ¿es recomendable? Sí, conviene tenerlo disponible, total de descarga gratuita, no tiene fecha de expiración porque igual es bien básico, rudimentario, pero es útil por lo menos para el cálculo del tamaño óptimo de la muestra, les va a servir. Entonces ustedes hacen clic en el link y descargan el software. Entiendo que también está para descargarlo para los móviles, para los teléfonos, ¿sí? Ahí pueden descargarlo y está para lo que son las dos versiones. Y también, por supuesto, que se puede descargar para PC, para Apple también. Están las dos modalidades. También existe otro que vendría siendo este que está acá, y este es online, no hay que descargarlo, y simplemente uno busca en la página de esta, calculator.net, y va a llegar a esto. Y lo que a nosotros nos interesa es justamente este número, que vendría siendo el tamaño de muestra, sample size, el 331. Este número es el que calcula el software, el 331. ¿A partir de qué? De un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%. Esta proporción del 50% está asociado al caricello.
Entonces, probabilidad de éxito o fracaso. Es el on-off que uno responde. O sea, aquí la probabilidad que me diga que sí es del 50% como que me diga que no. Ese es el punto. Salvo que tenga cargados los dados. ¿Qué significa cargados los dados? Que usted tenga información de que estas personas van a responder de una manera determinada y que el 40% va a responder de otra manera determinada. Ahí uno podría, con justificación, poner 0,60 porque ahí no está la misma probabilidad de que todos respondan lo mismo. O sea, me refiero a que no están los dados, se dice dados cargados porque un dado no cargado es que va a tener siempre la 50% de probabilidad de que salga 2, 3, 4, 5, pero un dado cargado es que cada cierto momento empiezan a salir puros 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces ya no tiene la misma probabilidad que salga el 3. En estos dados, en este dado particular, el 3 tiene más probabilidades que salga que en el dado al lado. Entonces eso significa dados cargados. Y ahí, entonces, no hay un 50% de probabilidad que salga siempre el 3. Son casos muy rebuscados en todo caso. Por eso es que uno, por defecto, pone siempre 50%, asumiendo que no hay arbitrariedad en las respuestas a las preguntas. Por eso se pone 50. Bueno, con esta información, 95, 5, 90 y 50%, ustedes pueden buscar después, por supuesto, en el Sampieri o poner en Google cálculo de muestra, ecuación, le va a aparecer la ecuación que está detrás de esto. Una ecuación igual no complicada, pero es una ecuación. Pone esos números en la ecuación y de una muestra de 2345, perdón, de un universo, perdón, de una población, del tamaño de la población es igual a 2345, el tamaño del universo es igual a 2345, yo debo entrevistar a 331 para que sea representativo. O sea, con un 95 de nivel de confianza y con un 5% de error. Ese vendría siendo el sentido. ¿Qué habría que hacer entonces? Ustedes deberían comenzar a identificar, definir cuál primero es la unidad de análisis, porque con eso comienzan a acotar el universo. Una vez ya definido el universo, les va a dar este número. Y con este número lo ponen en el software y les va a entregar el tamaño de la muestra. Eso es más o menos en síntesis lo que habría que hacer para el próximo taller. Algunos temas de muestras no probabilísticas o dirigidas. Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal. Ahí dice seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean representativos de una población determinada. O sea, aquí es profeso, sé que este estudio no es para desarrollar una generalización de los resultados, sino que es un objeto de estudio que me va a permitir sacar conclusiones para situaciones posteriores, como el caso que les puse yo de estudiante de primer año de introducción a la ingeniería, como cuáles son sus estilos de aprendizaje. No es para poder predecir qué va a pasar con los estudiantes que van a incorporarse el próximo año en introducción a la ingeniería. No me permite generalizar, pero sí me permite sacar conclusiones o hacer algunas recomendaciones para ese curso en particular cuando pase a segundo. ¿Para qué? Para los profesores que tengan mejor atención respecto a algunas recomendaciones que entregó el estudio por el nivel de estilo de aprendizaje que tiene ese curso en particular. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Ahí vemos fotos de buzos. Entonces, este ya es un caso en que solamente se va a estudiar a esos buzos en particular, que pueden ser buzos recreativos, buzos comerciales, y podemos ver cómo les afecta el estar desarrollando actividad bajo el agua a temperatura de 12 grados, 10 grados, nuestra agua es bien helada, y estar expuesto a 30 o 40 metros. Entonces podríamos hacer perfectamente análisis de radiografía, incluso desde el punto de vista o RMN, radiografía, ya no sería por resonancia magnética nuclear, ver qué ocurre antes y después de la inmersión durante un tiempo de 4 o 5 años, pero tendríamos que tener el mismo grupo de estudio.
Pero eso ya sería un caso típico, se dice típico porque no es para generalizar, sino que es un estudio de caso. Estoy estudiando un caso que me permite sacar conclusiones para ese caso exclusivo y no para generalizar. Y el otro accidente es las personas están accesibles en la zona. Claro, ese es accidental, no se refiere a un accidente en trabajo. El caso de Fukushima lo puse porque, claro, es lo mismo que en la Bahía del Paraíso, Bahía de Quintero, pero accidente tiene que ver porque forzosamente estoy en una situación particular que me hace utilizar a, esa, a esas personas. Sobre todo ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, a lo mejor no tengo posibilidad de ir, por ejemplo, ahora a Coyhaique, porque están en cuarentena. Entonces, estoy limitado, no puedo hacer esto en Coyhaique hoy puntualmente porque está en cuarentena. Entonces, ¿qué hago? Hago con las personas que están en mi entorno. Y en mi entorno está, por ejemplo, Quintero o está, no sé, cualquier otro lugar. Estoy pensando simplemente en voz alta para dar cuenta que los que están haciendo, por ejemplo, ahora este trabajo de investigación, a lo mejor, supongamos en tiempos de no COVID, la gran mayoría, como está estudiando aquí en la sede de Viña, supongamos que estamos en actividad presencial y la gran mayoría de los estudiantes que son del sur, del norte, están viviendo en Viña porque la actividad presencial es en Viña. Entonces, bajo esa condición, va a ser complejo que a ellos se les ocurra hacer una investigación, pensemos en no tiempos de pandemia, en Coyahuasi o en Mineras, porque estamos haciendo todo este trabajo en Viña, salvo que ellos tengan que viajar, hacer el estudio y volver. Pero es poco factible, lo veíamos cuando analizamos el tema de la viabilidad, no es viable, entonces se descarta. ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio aquí en el sector, y por eso se habla sobre personas que tengan accesible en la zona de investigación, o sea, aquí. Y por supuesto que estén interesados en participar en el estudio. Aquí podría ser personal de la salud, los estudiantes de la misma universidad en donde uno está desarrollando el trabajo, las personas que asisten a un supermercado o están en un parque, grupos de acceso. Por ejemplo, podrían ser vendedores ambulantes. Vendedor ambulante es un grupo de acceso. No tengo que pedir permiso a una empresa para ingresar a evaluar a esos vendedores ambulantes. Sí, por supuesto que debo pedirle permiso, que se llama el consentimiento informado a la persona que le vamos a aplicar el cuestionario y debiesen firmarlo, que ahora lo hemos bypassado por la condición de COVID, pero uno espera que siempre se tenga esa condición de consentimiento informado. El consentimiento informado es que yo autorizo que me hagan preguntas y autorizo que mis preguntas pues sean utilizadas en un estudio académico. Eso es. Y que, por supuesto, ustedes se comprometen que mis respuestas no van a ser utilizadas para otra cosa que no sean los fines académicos. Sobre todo si son temas a lo mejor uso de estupefacientes, uso de drogas o cosas que son como muy restringidas o muy privadas y que pueda atentar contra no sé qué, y puedan ser mal utilizadas, entonces las personas que están haciendo la investigación se comprometen a que los datos son de carácter privado y solamente serán utilizados para efectos exclusivamente académicos. Eso es el concepto de lo que está aquí por el lado de las muestras no probabilísticas. ¿En qué estamos a la fecha? En qué estamos a la fecha? ¿En qué estamos a la fecha? A la fecha partimos con la idea, que fue lo primero que iniciamos la asignatura, luego planteamos el problema con unos 4 o 5 elementos, parámetros de iniciación. Hicimos la revisión bibliográfica, en realidad no hicimos, sino que iniciamos la revisión literaria o de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Iniciamos ahí el desarrollo del marco teórico que se mantiene en todas las sesiones. Hay algunos equipos que no han hecho el trabajo de marco teórico y que por supuesto les ha generado daño en su evaluación porque eso pesa 20 puntos de la nota y en realidad pesa 40. ¿Por qué pesa 40? Porque se incorporan o va de la mano con las referencias. Entonces, son 5 referencias semanales. Y si no hizo el marco teórico, significa que no usó 5 referencias, o sea, tiene 40 puntos menos. Esa referencia es sistemática, o sea, ya ustedes pueden estar haciendo ese trabajo independiente que yo no se los diga, porque el compromiso siempre va a ser sistemáticamente para que logremos un buen trabajo
final de semestre, es asegurarnos que este marco teórico se vaya construyendo semana a semana o cada 15 días, dependiendo de esta hora, de este receso que tenemos, pero que se haga de esa manera, porque después hacer esto de un día para otro no resulta, no va al ancho. O sea, van a llegar a un entregable bastante lejos de lo que uno espera, porque se han dado cuenta los que han hecho este trabajo que no es sencillo. Hay que darse el tiempo para hacer la integración de estos párrafos para que tengan un sentido armónico. Luego vimos el alcance del estudio, que era, ahí sí que era cortito. Lo que traía trabajo era el marco teórico y las referencias. La hipótesis, que debería estar siempre relacionada con la pregunta, investigación. Aquí se definió, algunos equipos tampoco hicieron definición operacional y definición de la variable investigación, esa habría que hacerla. Luego viene, perdón, a esta parte. Diseño e investigación, también una línea bastaba. Y luego ahora estamos en definición de la selección de la muestra. Si se dan cuenta, nos queda re poquito para poder cerrar el capítulo de este trabajo de investigación. Entonces, estamos ahora en la selección de la muestra. Esta parte, qué bueno que hubo receso, porque aquí hay que comenzar a alimentar los datos a una planilla que debiese ser en SPSS Minitab, que nos va a permitir hacer cálculos más sofisticados de estadística. Entonces, el alimentar los datos no es complejo, pero hay que escucharlo, hay que tomarse el tiempo para escuchar a algún youtuber que les diga, mire, ponga esta columna, ponga estos datos, las variables demográficas se ingresan de esta manera, las variables que no son demográficas, las preguntas se ingresan así. Esa información es lo que hay que entender para comenzar a alimentar los datos que se les están generando en una base de datos. Se supone que todos los documentos, perdón, los cuestionarios que están corriendo deben estar en Google Form. Eso le entrega una base en Excel. Ese Excel se puede exportar a cualquiera de los software que estoy mencionando, el Minitab, el SPSS, pero hay que saber exportarlo. Y esa exportación es la que hay que revisar con esos YouTube. O hacerla manual, que también es un camino. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este taller? El taller de hoy es entregar la unidad de análisis y lo que tiene que ver con la definición del espacio muestreal, o la muestra en realidad, el cálculo de la muestra, y el resto, lo que siempre hemos dicho, que corresponde al marco teórico y a las referencias con las que se construyó la introducción al marco teórico. O sea, serían 5 referencias adicionales más la introducción o marco teórico, va a depender de dónde estén trabajando en esa línea. El plazo siempre es el viernes, así que no pasarse de listo de que como vamos volviendo de este receso, el día lunes no se entrega porque estamos en receso, no, porque esto es para el viernes, así que está dentro todavía del periodo académico. Por supuesto que si quieren más tiempo, yo me puedo, por supuesto, darles el espacio para una semana adicional, pero el plazo es hasta el viernes, este viernes 20, y podemos dar un plazo sin descuentos, pero ya sería de un acuerdo entre caballeros que efectivamente es este viernes y yo les doy un plazo de una semana más sin ninguna dificultad, pero no es que yo les esté dando tareas para la casa para semana de vacaciones, sino que estoy dando más plazo porque si es que lo quieren. Si no, el viernes lo cierran, no hay problema porque en realidad lo que hay que hacer acá es calcular la muestra. Ya lo vieron, se meten en un software, le dan el software solito el número y eso es lo que hay que hacer, definir la unidad de análisis. Bueno, está de todas maneras el detalle en el documento que está en el aula. En el aula aparece el detalle de lo que hay que entregar este viernes. Lo más complicado, diría yo, que corresponde a, ¿cómo se llama?, al desarrollo del marco teórico, introducción. Creo que los que lo han hecho en forma sistemática ya le agarraron el hilo, o por lo menos van entendiendo bastante bien, porque de lo que he revisado, sus primeras aproximaciones andaban más o menos bien, pero ahora andan bastante mejor. Me refiero de la forma en que están redactando, la forma en que están integrando, pareciera ser que se le está haciendo más sencillo. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Y el resto,
está indicado, como bien dije, en el documento que subí al aula. Yo ahora lo voy a compartir para que lo podamos revisar y no quede ninguna duda, y si la hay, esperaría que alguien me hiciera la pregunta si es que no se entendió. Déjenme ver si logro compartir esta. Agradecería si alguien me puede ayudar, si se está viendo o no, por favor. Sí, profe. ¿Dice taller 6 o no? Sí. Ya. Ahí esa es una definición solamente para los que no vinieron o andan un poco perdidos, solamente le puse una definición arriba. Bueno, se pide definir la unidad de análisis considerando la consistencia con el objetivo del proyecto y la pregunta de investigación. Lo que partimos en la clase, cuando por ejemplo explicamos sobre el tema de las vacas, definir que sean las vacas o definir que sean las plantas, no sería definir correctamente la unidad de análisis. Hay que mirar el objetivo que persigue el proyecto y la pregunta de investigación. De alguna manera identificar qué se está midiendo y de ahí sacar la unidad de análisis. Delimitar el universo, la población, describiendo las especificaciones de todos los casos que incluye el estudio. Yo le di varios ejemplos. Trabajadores, partí con trabajadores, luego dije trabajadores del mundo, luego trabajadores de Chile, luego comencé a bajar, dije no, solamente trabajadores de plantas de ácido, ahí reduje bastante el universo, porque antes eran todos los trabajadores de Chile, ahora no son todos, son solamente los que trabajaban en plantas de ácido. Bueno, esas son las especificaciones. Son las formas en que yo defino o delimito el universo. Delimitar el universo significa comenzar a definir específicamente cuáles son los requerimientos del objeto de estudio. Definir el tipo de muestra del estudio, si es probabilística o no probabilística, a eso se está refiriendo. Calcular el tamaño de la muestra apropiado para el estudio. Ahí se recomienda ocupar el STAT o mediante el software online que yo les mostré en la clase. El STAT, yo se los paso, ahí está el link para que lo puedan descargar ustedes. Se los busqué, ahí está, llegar y descargar. Y el calculator estaría acá abajo, el que yo le mostré en la clase. Ese sería el link. Luego viene continuar, y el resto ya es lo que hemos hecho siempre. Continuar midiendo la variable a través del instrumento usado de tal efecto, el screenshot adjuntado en el anexo del trabajo, no fuera. Hay algunos equipos que lo incorporan fuera, me complica estar abriendo eso. Siempre se ha pedido adentro del anexo, ¿sí? Todo tiene que estar en el anexo. O sea, el documento, el Word, es uno solo, más las evidencias que son de los PDF, de los documentos que ustedes van incorporando. Dentro de los errores que han cometido algunos, que yo se los hice saber, por supuesto, es que no tienen numerados los papers, tampoco tienen los nombres. Y eso sí que es fatal porque hay que estar haciendo clic a cada uno para ver qué contiene. Entonces, ¿cómo evito eso? Poniéndole nombres, que es el título del paper. Luego vienen continuar aumentando el Q, la cantidad de encuestados, continuar desarrollando el marco teórico y que implique ahora agregar 5 referencias adicionales. Ahí están las formas en que se evalúa, los puntajes, por eso es que el no hacer el report del Q le hace harto daño a la evaluación, el no hacer el marco teórico también. Así que para que lo consideren. Aquí aparece un resumen de todo lo que vimos en la clase. Fíjense, ahí aparecen los tipos de muestra, probabilístico o no probabilístico. Los muestreos probabilísticos, muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. El estratificado es el que vimos con las caletas pescadores. El conglomerado es cuando hablo de niños y digo, bueno, ¿dónde puedo encontrar niños? En escuelas. Entonces, el conglomerado sería en escuelas. Y si voy a escuelas, ¿a qué escuelas voy? Podría ser escuelas rurales. Ah, entonces serían niños de escuelas rurales. ¿Sí? Ese es el por conglomerados. Y el muestreo simple, ya lo dijimos, puede ser cualquiera. Ya no responde ni a conglomerados ni estratificados, en lo que salga, lo que encuentre. Y que no está orientado donde yo viva, sino que, porque lo puedo hacer por teléfono y puedo llamar a cualquier persona y hacerle la entrevista. El proceso en general, determinar la unidad de muestreo o la unidad de análisis, delimitar la población del universo.
Esto se supone que son los trabajadores del mundo, que decía yo, digo, no, es demasiado grande, entonces defino el universo mejor. Y empiezo a achicarlo en función de las especificaciones. Y luego a partir de eso defino la estrategia de las que vimos anteriormente y calculo el tamaño de la muestra a través del software STAT o a través del que yo les entregué en línea o a través de cualquiera de los paquetes de estadísticos que existen como el SPSS o el Minitab, que todos tienen descarga gratuita por 2 meses, la mayoría son por 2 meses. Estamos justo en el tiempo para usar 2 meses, porque en menos de 2 meses vamos a cerrar este proyecto, así que nos alcanza el tiempo para poder aprender a usarlo y ya que nos entregue los resultados. Y una vez que tengamos los resultados, hacemos, eh, guardamos la información y la dejamos siempre disponible. Recomendaciones para el SPSS y el Minitab es que guarden la base de datos siempre como versión 0 y luego copien esa versión 1, y sobre la versión 1 comienzan a hacerle todos los cruces de información. Si quieren hacerle, por ejemplo, calcular la desviación estándar, calcular eh, por coteos de racimo, bueno, cualquiera de los estadigrafos estadísticos que le quieran aplicar esa muestra, háganselo no a la versión 0, porque lo que hace el paquete es tomar la muestra, le hace una serie de cálculos estadísticos y después ya la muestra no es la misma. Entonces uno pierde toda la alimentación que hizo. Entonces esa cuídela como hueso santo, que vendría siendo la 0, y siempre le va sacando copia para hacerle la aplicación del estadigrafo estadístico que quiera. Entonces cada vez que quiera hacer un estadigrafo, le sugiero sáquele copia a la base donde te llenó a las 100 personas y sobre esa aplica los estadigrafos. De tal manera que la base me refiero al número de datos que usted colectó, las respuestas de esos datos, esté intacta para cualquier operación anterior. Pero eso es como recomendación, seguramente también se la van a indicar cuando comienza a hacer su desarrollo. Esto es entonces, este es el taller de esta semana, de ahí está definido el paso a paso cómo hay que hacer el desarrollo de esto. ¿Alguna duda, consulta? Ahora sí, dudas, consultas. Profe, con el fin de poder mejorar lo que es la pregunta de investigación, tendríamos que hacerlo acorde al universo al cual queremos referirnos durante la investigación, ¿verdad? Claro, la pregunta de investigación es clave para definir la unidad de análisis. La Claro, ok. investigación nace del título del trabajo, eso ya está revisado. Y algunos grupos o equipos en realidad ya lo tienen revisado, están validados además, y eso lo único que tienen que hacer es definir. Hay otros que no lo han hecho, que no han corregido, y si no han corregido, no les conviene definir una unidad de análisis si todavía no han corregido los objetivos de investigación. Claro, a eso me refería. En caso de que necesitamos corregir la pregunta de investigación para poder que sea más acotado al trabajo en sí, o sea, corregir todo lo que usted ha mencionado. Correcto, sí. La idea para avanzar, lo primero que todo es corregir la pregunta de investigación, porque si se dieron cuenta, si uno tiene mal definida la pregunta de investigación, puede llegar a una definición incorrecta de la unidad de análisis. La clave es qué estoy midiendo y de acuerdo a esa medición defino la unidad de análisis. Veamos el ejemplo de las vacas. Si estamos viendo que está saliendo contaminada la leche de las vacas, el objeto de análisis, la unidad de análisis no es la vaca en sí misma, sino que las muestras de la leche, que es lo que en definitiva me va a aportar si están o no contaminadas esas muestras. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, si estamos viendo población afectada por COVID, bueno, ahí son las personas que ustedes están siendo entrevistadas, que van a estar entrevistando. ¿Sí? Ahí ya no estamos tomando muestras de nada, ni de PCR ni nada, sino que son efectivamente las personas que yo estoy entrevistando, porque a ellas, comillas, las estoy midiendo a través de un instrumento que se llama cuestionario. Es un poco para orientar cuál es la unidad de análisis. Hay que definir, eso sí, cuáles son las personas o trabajadores que estoy aplicando el cuestionario. Eso es la definición de la unidad de análisis. ¿Vale?
Bueno, de todas maneras, si hay dudas, consultas ya más específicas respecto a sus proyectos en particular, las podemos ver sin problema. ¿Sí? Por lo menos aquí ya tiene una orientación a lo que hay que llegar. ¿Vale? Profe, Sí. una pregunta. ¿Ya no se va a seguir representando los capítulos? Me da la impresión que pasaron todos los equipos, ¿o no? Sí. Sí. No, ahí la hago yo. La hago yo porque de lo contrario no me quiero arriesgar a que no presente. Entonces fue muy improvisada la clase anterior, no me gustó, prefiero mantener yo el control sobre esto. Además que si se dio cuenta, en la presentación que hice yo, quedan del orden de 3 clases, que son de capítulos, y de ahí me quedaría sin capítulos para el resto. No tenemos para una segunda vuelta. ¿Me explico, no? Entonces, sería hasta ahí nomás. Sí, 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 sí. Se cierra hasta ahí. Se cierra hasta ahí. ¿Ok? Bien. Sí les quería mostrar, sí, la última, y con esto ya cierro, sé que estamos a 3 minutos, pero es que esto les va a interesar a quienes están justamente en la condición de... ¿Dejé de compartir o no? No, no hay que dejar de compartir ya. Esto puede ser de utilidad para aquellos que están desarrollando trabajo con... No estoy seguro si está compartiendo lo que quiero compartir. ¿Qué están viendo? ¿Dice tabla 11 o no? Sí, profe. No era entonces eso. Ok. Voy a tener que compartir este otro. Y ahora sí. Voy acá. Espero que funcione. Por favor, un poquito de paciencia, que esto es de interés. Debiese decir composición por modalidad, número de trabajadores, ley 21.227. No. ¿Le aparece, no? ¿Qué le aparece en pantalla? ¿Alguien me podría decir eso, por favor? Es una página de Chrome, un PDF, estadísticas de contagios del COVID. Ah, perfecto. Ya, ese es. Bueno, fíjense, este es de la Universidad del Fidel. Están viendo el recorrido de lo que estoy haciendo y aparece 3 de julio del 2020. Y ahí aparecen, por ejemplo, región del Biobío, Valparaíso, Metropolitana, Antofagasta, y aparece el número de trabajadores asociados a cada uno de los rubros. Esto me permite saber el universo. Aquí tengo datos del universo. Y por supuesto que va a ser de interés para aquellos que están desarrollando, por ejemplo, aplicación de cuestionarios en tiempos de pandemia y que lo hicieron por rubro. Esto obviamente que les va a servir. ¿Vale? Eso era. Ahora sí, los dejo y que tengan una muy buena semana, que disfruten su receso. Ocúpense del tema de revisar qué pasa con SPSS, con Minitab, para empezar a alimentar los datos y luego hacer cruce de información estadística. Ok, nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Cuídense, chao. Chao, profe.